damos la bienvenida, como siempre, la que nos acompaña en todos nuestros programas, a nuestra ideóloga María Victoria Quiroz. Hola María Victoria, ¿cómo estás? Hola Enzo, muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, aquí estamos. Partiendo este nuevo programa, hoy vamos a hablar de la enfermedad celíaca. Enfermedad celíaca, muy importante, una enfermedad autoinmune también. Recordarle a toda la gente que nos ve que estamos en este ciclo de enfermedad autoinmune. Así que bueno, contenta de poder entregar estos conocimientos. Así es, entonces para partir, yo ingresé a una página web que es Convivir. Sí, la Fundación Convivir. La Fundación Convivir, que tiene que ver con todo esto de la enfermedad celíaca, así que le voy a leer un poquito de qué se trata para que luego desarrollemos el tema. ¿Qué te parece? Sí, muy bien. La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten, proteína presente en el trigo, centeno y cebada. En algunas personas se manifiesta también intolerancia a la avena. Esta es una condición crónica con las características de una enfermedad autoinmune, la cual provoca una marcada lesión en la mucosa del intestino delgado, con atrofia en las vellosidades intestinales, lo que contribuye a producir una inadecuada absorción de los nutrientes de los alimentos como proteínas, grasas, hidratos de carbono, sales minerales y vitaminas. Históricamente, la enfermedad celíaca era una patología relativamente poco conocida, insuficientemente diagnosticada y con una prevalencia aparentemente baja, antecedentes que a la fecha han cambiado. En Chile, y de acuerdo a la información entregada en la Encuesta Nacional de Salud 2009-2010, la prevalencia de enfermedad celíaca es del 0,76%, valor similar publicado por otros países. Sí, es un porcentaje dentro de todo bajo, pero eso ha ido aumentando porque el diagnóstico es tardío, es difícil de diagnosticar. O sea, no es difícil de diagnosticar, es difícil pensar que puedo llegar a tener esa enfermedad. Oye María Victoria, y esto para mí igual es un poco relativamente nuevo el tema de los celíacos, en el sentido de que hoy en día se ha puesto como un poco de moda el tema de comer sin gluten, más que sea por un tema de sanidad. Sí, lo que pasa es que, a ver, la enfermedad celíaca, como tú bien decías en la definición, es cuando los pacientes no toleran el gluten. Es decir, en su sistema digestivo no está presente la enzima que degrada el gluten en partículas pequeñitas y luego, posteriormente, su absorción. Por lo tanto, nos queda una tremenda molécula gigante en todo el tracto digestivo y esto va produciendo daño a largo plazo. ¿Ya? Es decir, los pacientes comienzan con cuadros de diarrea. ¿Por qué? Porque el cuerpo busca la forma de eliminar esa molécula de trigo que no es capaz de digerir. ¿Ya? Entonces muchas personas, como dices tú, han dejado de comer gluten porque se ha dicho mucho que el gluten inflama. Hay gente que cree que baja de peso comiendo otras harinas que en realidad no tiene que ver por un tema calórico, tiene que ver con un tema de tolerancia gástrica. Pero muchas personas han ido descubriendo este último tiempo que tienen enfermedad celíaca. Oye María Victoria, ¿y cómo o por qué se desarrolla la intolerancia al gluten? ¿De dónde viene? ¿Por qué mi cuerpo empieza a ser intolerante al gluten? A ver, primero que todo, el gluten es una proteína que se encuentra presente en el grano de trigo en su mayor cantidad. Hay otros granos, como la avena, por ejemplo, como la cebada, que tienen cantidad de gluten, pero en una porción muy pequeñita. Entonces es un defecto genético. Ya nosotros cuando incorporamos alimentos a nuestro tracto digestivo, inmediatamente se empiezan a secretar diferentes jugos gástricos y diferentes enzimas que ayudan a degradar estos alimentos. Estas personas que son celíacas tienen defecto genético de la enzima que degrada el gluten. Hay un rechazo y los pacientes empiezan con síntomas gástricos. Pero a uno la guatita le puede doler por un montón de cosas, entonces uno como que al último piensa que es celíaco. Entonces hay gente que se puede demorar años en ser diagnosticada. Y muchos piensan que pueden ser, también existe, he escuchado por ahí un sobrino que tiene una enfermedad que es como un virus al estómago, entonces también creo que Claro. se confunde mucho también entre si es el virus, si es solamente te cayó mal una comida. Sí. Entonces, Claro, está la bacteria que dices tú, el Helicobacter pylori, que es una bacteria que está presente en la mucosa gástrica de todas las personas, pero que solamente algunos la activan, así como un herpes, como los orzuelos, como las aftas. Hay personas que activan en periodos de estrés el Helicobacter pylori. Entonces, claro, es muy difícil llegar a pensar que soy celíaco.
Oye, María Ahora, si Victoria, yo tengo a alguien en mi familia, por ¿ya? ejemplo, si yo soy celíaca, estoy embarazada, está claro que el niño va a nacer celíaco. Eso Ah, ya. ya hay Sí, casi que cien por sí o sí, ciento hereditario. casi 100%, sí. Oye, María Victoria, ¿y la enfermedad se presenta desde que uno nace? ¿En qué edad se puede desarrollar? ¿O es por un tiempo prolongado? ¿O desde que se presenta siempre uno va a ser celíaco? A ver, hay niños que son diagnosticados a temprana edad, ya empiezan a tener irritabilidad, empiezan a tener rechazos, por ejemplo, cuando comen tallarines, cuando comen pancitos, cuando comen galletas. Si eso es más notorio si es que uno de los padres es celíaco. Luego hay personas que pueden ser diagnosticadas a lo largo de la vida. Ya yo conozco personas que han sido diagnosticadas después de los 60 años. ¿Por qué? Porque al igual que toda enfermedad autoinmune, un duelo maltratado, ¿cierto? Un dolor muy grande, un shock postraumático, como estos autoinmunes, así como la tiroiditis de Hashimoto, la fibromialgia, el lupus, etcétera, puede afectar el estómago y en este caso el ser celíaca. Una vez que una persona es diagnosticada como celíaco, es el resto de sus días. No es algo que se vaya a mejorar la persona o a recuperar. Ok, Es pero, crónico. pero yo puedo nacer sano y se me desarrolle en el tiempo la Claro, celiaquía. exacto. Tú puedes nacer completamente sano, por ejemplo. Yo a los 40 años sufiste un estrés postraumático, un shock, y tus anticuerpos empiezan a atacar las enzimas que degradan el gluten y te diagnostican celiaquía a los 40 años y antes nunca tuviste antecedentes. Como también yo puedo nacer y a corta edad, por ejemplo, generalmente los niños, como tienen lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y Ujú. empiezan a incorporar papillas, generalmente un niño viene a probar el pan como al año. Antes de eso son papillas a base de verduras. En teoría, un niño no debería estar comiendo pan a los 8 meses. Entonces, generalmente al año, los 2 años, cuando los chiquititos empiezan a incorporar alimentación normal de la familia, el pancito, las galletas, los queques, los fideitos, ahí recién los padres pueden saber si el niño presenta alguna intolerancia. Oye, María Victoria, también yo he escuchado mucho que existe también la intolerancia a la lactosa. ¿Eso también tiene que ver con ser intolerante al gluten? ¿Va de la mano con ser intolerante a la lactosa? A ver, la intolerancia a la lactosa, como su palabra lo dice, es que el intestino no puede digerir la lactosa, que es el azúcar de la leche. Ujú. Está ahora muy de moda, ¿verdad?, que se venda leche sin lactosa. El paciente que es celíaco, cuando es diagnosticado a tiempo y su intestino no está tan dañado, puede tomar productos lácteos sin lactosa y lo toleraría dentro de todo bien. Pero si el paciente fue diagnosticado tardíamente, su intestino está muy dañado y es un celíaco muy estricto, a veces también rechazan la lactosa. Puede ir de la mano como puede que no, va a depender mucho del nivel de celiaquía del paciente. Ok, pero puede ir de la mano entonces Puede ir de la mano como... totalmente porque es una transgresión alimentaria, o sea, en un celíaco el intestino ya está tan dañado que la lactosa, que también es una molécula muy compleja de digerir, tampoco es capaz de absorberla. Entonces, generalmente yo a los pacientes con celiaquía, a pesar de que existen productos lácteos sin gluten, yo prefiero que no tomen ningún lácteo. Ok, por lo que hablábamos Y en los animal, capítulos anteriores, que inflamaba que además mucho. es inflamatorio, sí. Estamos hablando de lácteos de origen animal, porque Sí, pueden sí, sí. ser vegetales, sí. Oye, María Victoria, ¿y qué consecuencias tiene el ser celíaco? ¿Cuáles son las consecuencias que me trae como a futuro cuando ya me diagnostican celiaquía? A ver, las consecuencias primero son de origen psicológico, ya porque un paciente celíaco no se alimenta de la misma manera que una persona normal. Entonces ya se tiene que, en el fondo como restringir de ir a comidas masivas, de participar en reuniones familiares, siempre tiene que andar con su alimento él, no puede comer nada que tenga gluten. Por lo tanto, los pacientes caen en depresión. Segundo, es un paciente que se desnutre rápidamente. Y ojo que yo quiero que la gente tenga claro que la desnutrición no tiene que ver con el peso. La desnutrición tiene que ver con la masa muscular, con el fierro, con las proteínas, con cómo funciona nuestro organismo por dentro. Ya hay gente que es obesa y está desnutrida desde el punto de vista de lo que comentaba yo recién. Como el paciente celíaco no tiene la capacidad suficiente para absorber
los nutrientes, porque tiene transgredido o dañado su intestino, es un paciente que tiene tendencia a ser anémico, que tiene tendencia a tener artrosis y problemas de hueso porque tampoco se absorbe correctamente el calcio. Es un paciente que le faltan vitaminas del complejo B porque no tiene cómo absorber todos los nutrientes. Ya, por lo tanto, es complicado. En los niños hay retraso en el crecimiento, retraso en el peso. A veces, si la celiaquía es muy potente, muy fuerte y no se diagnostica a tiempo en los niños, también podría traer retraso psicomotor o cognitivo. Y en el caso de las mujeres casi siempre produce esterilidad o aborto, porque en el fondo no hay nutrición. Y cómo, por ejemplo, para nuestros papás que creen que el calcio solamente está en la leche, en esto del crecimiento de los niños, para evitar que ellos se inflamen por el tema de la leche animal, ¿cómo yo puedo darle vitamina a ellos desde qué otro tipo de alimento o desde qué otra forma o medio? Ahí se puede usar la leche de almendra, que es una buena fuente de calcio, también la leche de arroz, que es buena fuente de calcio, las almendras, las nueces, son alimentos que son ricos en calcio. Lo importante es pesquisar los síntomas a tiempo para que el niño sea diagnosticado de forma oportuna y si no, en su defecto, el adulto también sea diagnosticado de forma oportuna. Porque una vez que están diagnosticados, se manejan bien, se Oye, manejan muy bien. María Victoria, ¿y cuáles son los primeros síntomas o los primeros diagnósticos que uno debería hacerse para saber qué examen o a qué especialista ir en caso de tener celiaquía? A ver, primero cuando una persona empieza a comer harinas blancas, ya por ejemplo la típica marraqueta al desayuno y el paciente empieza inmediatamente con sensación de distensión abdominal, de llenura abdominal, inflamarse por dentro, distenderse la guatita. La distensión abdominal es cuando la guatita crece igual que si uno estuviese embarazada, ya sale desde la costilla hacia adelante. Las diarreas osmóticas. ¿Cuál es la diarrea osmótica? En el fondo es explosiva, porque el intestino necesita rápidamente eliminar esa molécula. ¿Qué sucede? Que hay personas, pacientes que me dicen, yo estoy acostumbrada a que la marraqueta me da acidez, entonces yo previo al desayuno me tomo un omeprazol. Por lo tanto, estoy enmascarando un síntoma. No estoy pensando el por qué me está pasando esto. Si yo veo que a recurrencia las harinas blancas me hacen mal, además de eso, estoy cansado, tengo sueño, aletargado, porque si no estoy absorbiendo nutrientes, sobre todo el fierro, voy a tener otras consecuencias. Irritabilidad, me afecta también, sobre todo en los niños, hay una enfermedad que se llama dermatitis herpetiforme, que salen como ampollas en la piel, porque en el fondo igual se comporta como una alergia. Si yo tengo todos esos síntomas, yo ya debo ir a un gastroenterólogo. El gastroenterólogo entonces es quien es el El especial. especialista para poder ir. Y para determinar con exactitud que tengo celiaquía, ¿hay un examen de sangre, un examen en específico para poder detectarlo? Sí. A ver, se hace examen de sangre y ahí lo que tenemos que controlar es el hemograma para ver cómo está el fierro. Se hacen anticuerpos específicos para medir la celiaquía, tal como en cada enfermedad hemos hablado de los anticuerpos. Ujú. En este caso se llaman anticuerpos antiendomicio, pero también hay otros anticuerpos más específicos y se pide una endoscopía vía digestiva alta, porque la vía digestiva baja muestra colon, la digestiva alta muestra estómago e intestino. Si las vellosidades están aplanadas, como en una imagen que vamos a mostrar, hay una imagen donde las vellosidades se ven completamente aplanadas, significa de que ya hay más probabilidad de tener enfermedad celíaca. ¿Por qué? Porque este grano de trigo que no es digerible, el gluten que está dentro de este grano de trigo, va rompiendo en el fondo todas estas vellosidades y se aplanan en el intestino. Estos pelitos que nosotros tenemos en el intestino ayudan a absorber todos los nutrientes. Entonces, en el caso de los celíacos no están estas vellosidades, por lo tanto no hay absorción de ningún nutriente y además lo que hacen estas vellosidades es que vaya pasando el bolo alimentario lento. Como no están en el caso de los celíacos, pasa todo rápido, vienen las diarreas. Oye, María Victoria, como la celiaquía tiene que ver netamente con la alimentación, ¿cuáles son los alimentos que debo permitir dentro de mi dieta y cuáles debo restringir dentro de mi dieta?
A ver, importante que los pacientes celíacos o que sospechen que tienen alguna enfermedad celíaca, primero leer las etiquetas de los alimentos es importante. El gluten, como les comenté recién, es parte de la proteína del trigo y lo que hace es formar como estas pastas chiclosas, que es el típico engrudo, ya que se conocía mucho en los años 80 y 90, que se usaba para pegar, de hecho. Se encuentra ampliamente distribuido en los alimentos, en los dulces de membrillo, en las mermeladas, en los jugos, en las salsas de tomate, en las cecinas, en todos los productos de panificación, en las mayonesas, en el ketchup, o sea, está en todas partes. ¿Por qué? Porque ayuda a espesar, ¿ya? Entonces, la persona que tiene características de ser celíaca tiene que leer muy bien las etiquetas de los alimentos que digan libre de gluten. Esta página que mencionaste tú al inicio, que es Fundación Convivir, tiene un listado enorme, son 71 a 72 páginas, donde hay alimentos certificados que indican que no tienen gluten y que son aptos para celíacos. Por ejemplo, tenemos la marca La Receta del Abuelo, que tiene hamburguesas, paté, embutidos, que son libres de gluten. Tenemos la marca Colún, libre de gluten y además libre de lactosa. Tenemos quillayes, tenemos cecina en la española, tenemos algunos productos de Nestlé, hay frutos secos de la marca Tribu que también son aptos para... hay varios, aquí yo tenía unas fotitos que saqué porque en realidad es una lista enorme y además hay algunos pacientes que no toleran la avena. Las cecinas PF, Sopraval, también son libres de gluten, pero igual hay un sello característico. Es como un triángulo verde. Entonces, eso es lo importante que el paciente busque. Colún, Quillayes, Los Robles, Surlat, pero ojo que no es toda la línea Surlat, no es toda la línea Quillayes, por lo tanto, importante que busquen el sello, dice libre de gluten. La marca El Pueblo, que hace pancitos y harinas, la marca Noglut, Ecovida, los fideos de arroz, todo eso está permitido. Las mermeladas Ecart, que es una marca que vendía Unimark, también está libre de gluten. Sofruco, hay muchas, algunas marcas de Nestlé, porque esto se ha ido especializando, porque la gente se quedaba sin alimentos. Ahora, importante revisar las etiquetas porque hay personas que son celíacas estrictas que no toleran ni siquiera el gluten de una salsa de tomate. Hay otros que tienen más rechazo a las harinas blancas. Ahora, la avena tiene gluten en menor cantidad, pero ¿qué sucede? Que las líneas de producción de alimentos podrían mezclarse y hacer contaminación cruzada. Por eso los alimentos para celíacos son caros, porque tienen que destinar una línea de producción con personal de producción solo para elaborar estos productos. Entonces van a encontrar algunos productos que dicen puede contener gluten. Ahora, en la siembra el viento tira semillas de un lado a otro, también se podría producir la contaminación cruzada. Por eso entonces ¿Ya? el valor, el costo es más alto, porque el proceso de tener los alimentos sin gluten es mucho más delicado, por así Exacto, decirlo. porque de hecho las personas celíacas en sus casas no pueden mezclar los utensilios. O sea, si yo soy celíaca, no puedo usar la misma olla para cocer mis fideos sin gluten si esa olla antes usó para cocer o Fideos cocinar tradicionales. fideos tradicionales. Porque el almidón es muy difícil de sacar, hay que tener todo aparte. De hecho, en los hospitales se tiene todo aparte. El paciente celíaco, todas sus losas, sartenes, cucharas, todo, no puede haber contaminación cruzada. O sea, no es tan solo la alimentación, sino también donde preparamos los alimentos, que también, ojo Exacto. con eso, porque no tenía idea que Sí, sacar, ¿cómo se llama? El almidón era tan difícil y podía ser una contaminación cruzada. es contaminación cruzada. Ahora, hay pacientes que no son tan estrictos y que pueden tolerar, por ejemplo, yo conozco celíacos que de vez en cuando se comen un trozo de cake, un trozo de pay de limón y pueden tener una pequeña molestia, como hay otros que se equivocan de cuchara y les da diarrea inmediatamente. Entonces va a depender de la tolerancia. Las enfermedades del estómago son bien a tolerancia personal. Uno conoce su cuerpo, o al menos uno supone que uno conoce su cuerpo, y que debería entonces tener claridad de cuánto tolero. Pero es por eso que los productos de celíaco son caros, porque tienen que destinar líneas de producción exclusivas. Entonces se encarecen todos los costos. Entonces podríamos decir que existen una cantidad de pacientes con esta enfermedad de celiaquía que pueden tolerar en otros productos el gluten que esté decorado por otros alimentos y otros que netamente no toleran nada. Sí, pero lo ideal
o lo que se aconseja es que el paciente se preocupe de no consumir nada que tenga gluten, porque si bien es cierto, lo puede tolerar, pero igual está produciendo un daño en su intestino. Igual está aplanando las vellosidades, igual se está desnutriendo porque la absorción de los nutrientes se ve disminuida, sobre todo el fierro. Entonces, claro, puede que se coman un trozo de queque, en el momento no les pase nada, físicamente hablando, ningún síntoma, pero ese trigo, ese gluten, igual está dañando por dentro el intestino. O sea, Entonces, viene siendo mucho más delicado que el celíaco que no tolera nada, porque en silencio su cuerpo por dentro se va dañando. exacto. Ahora, cuando el paciente tenga sospecha de que pudiese tener enfermedad celíaca y vaya al gastroenterólogo, tiene que decirle, me gustaría que usted me midiera los anticuerpos, no siempre tiene que sugerir, porque el médico lo primero que va a buscar es el Helicobacter pylori. No tiene la bacteria, tómese antiácidos y los antiácidos le van a ayudar con la sintomatología, pero la transgresión o el daño se sigue realizando. Entonces, ahí prestar ojo. Si yo como pan y me da diarrea, ya pensar, no es normal que me dé diarrea porque como pan. Claro. O sea, ir conociendo mi cuerpo. Exactamente. Oye, María Victoria, y en el caso de, por ejemplo, Navidad, Año Nuevo, un matrimonio, ¿existe algún medicamento que sea SOS que yo pueda tomar previo a un evento donde tenga que, una comida, por ejemplo, Nada. me No hay haga como bloquear el intestino para no inflamarme por el gluten? absolutamente nada. De hecho, se tienen que llevar su propia comida. Uh, Así de fuerte. O si tienen la confianza de la persona que se casa, prepararle un menú, pero en realidad no sabemos si van a ocupar las mismas ollas. Es complicado, es súper complicado porque el gluten está enmascarado en todas partes. No les digo que hasta la mayonesa, las papas fritas chip, los frutos secos, las mayonesas, los ketchup, los yogur, los embutidos, todo, absolutamente todo tiene gluten. Entonces, ¿cómo puedo saber? Yo tomo la etiqueta de un alimento y si dice trigo, ya tiene gluten. Inmediatamente. Ya si dice, por ejemplo, tiene maíz, tiene harina de papa, que en el fondo el chuño, o tiene maicena, o de lleno buscar el símbolo que es un triángulo verde, que vamos a ver si lo podemos buscar, y ahí en el fondo ese símbolo habla de que está libre de gluten, o dice este alimento es apto para celíacos. Por ejemplo, Column tiene un triángulo verde que dice apto para celíacos. Si no, ellos van a tener que llevarse su propia comida. uf. Entonces es bien complicado, no es tan simple como, bueno, de mi lado de la ignorancia con respecto a la celiaquía, pensé que era mucho más simple de lo que se No, ve. para Oye, nada. María Victoria, De hecho, yo tengo dos amigas que son enfermas celíacas, la Rosita y la Nancy, que les mando un besito, a ellas dos. La Rosita fue diagnosticada hace más de 30 años cuando no había nada, absolutamente nada. Ellas se juntaban, tenían un grupo de apoyo en el hospital Borja, que era el Paula en esos tiempos, y se compartían alguna receta en base a chuño, y había una sola panadería que vendía una harina distinta o un pan de celíaco que era carísimo y que ellas tenían que estirar el chicle no sé cuántos días porque en el fondo era muy caro. Después tengo otra amiga que fue diagnosticada hace como 3 o 4 años, que empezó con mucha anemia, que incluso pasamos susto con ella pensando que podía ser otra cosa más grave, y en una endoscopía se visualizó esto de que estaban aplanadas las vellosidades, buscaron por aquí, por acá, celíaca, pero ella fue diagnosticada en una época donde afortunadamente hay una amplia gama de productos. Y ojo que no todo es tan caro. Yo me hago mi pancito de avena todos los días a pesar de que no soy celíaca, ocupo 4 cucharaditas de avena. Hay múltiples recetas. Claro, si me compro un pan de molde elaborado, por ejemplo, la marca El Pueblo, ujú, tiene un pan de molde de harina de arroz que cuesta 4.000 pesos el pan. Eso es caro. Pero si yo me hago mi pan, yo ocupo 4 cucharaditas de avena, así, literal. Obviamente que uno en su casa puede ir reduciendo los costos. Se puede ir buscando la forma de, o simplemente comer más verduras, más legumbres, etcétera. igual existe la premezcla de pan sin gluten y uno puede hacerse su pan También, en su casa y va a ser mucho más conveniente que comprarlo listo también. además de eso. Por ejemplo, a los porotos, en vez de ponerles tallarines, les puedo poner quinoa, que han exquisito, les puedo poner cuscús, les puedo poner arroz o puedo comprar fideos de arroz. Entonces ahora existen un montón de formas también de preparar los diferentes platos de comida. Un charquicán saludable no tiene gluten, es pura verdura. O sea,
tenemos que buscar la forma también de bajar los costos porque es carísimo ser celíaco, es muy caro. Pero si uno aprende a hacer la receta en su casa, obviamente que se abaratan los costos. Oye, María Victoria, tengo una duda, porque cuando empezamos a investigar sobre el tema de la enfermedad de celiaquía, me surgió una incógnita con el tema de por qué en los años 80, 90 eh, no era tan potente el tema de tener tanta gente con esta enfermedad que es al estómago, que es la celiaquía, porque ahora sí es mucho más normal, porque ahora hoy en día tenemos mucho más personas con esa enfermedad y no se daba desde antes. Bueno, una de las causas que se ha venido tratando hace mucho tiempo es que la calidad de los ingredientes que se usan hoy en día, principalmente el trigo que se ocupa para hacer el pan, ahora la mayoría es transgénico. Transgénico significa que es modificado genéticamente. Entonces, nuestro sistema digestivo no está preparado para moléculas elaboradas en un laboratorio. Antes la harina era más pura. De hecho, Chile es uno de los países con más consumo de pan y como bien dices tú, en el año 80 la gente se comía 3, 4, 5 pancitos diarios y ni cosquilla le hacía. Comían pan al desayuno, al almuerzo, a la once, a la cena y no habían transgresiones alimentarias, pero ahora como el trigo es transgénico, modificado genéticamente en un laboratorio, nuestro sistema digestivo lo desconoce. Eso por una parte. Por otra parte, si agregamos los niveles de estrés que hay hoy en día en relación a hace 30 años atrás, hace que nosotros vivamos constantemente acelerados y ahí empieza entonces a fallar nuestro sistema inmunitario. Es por eso. Ahí está la respuesta a lo En algún que... momento vamos a hacer un programa de alimentos transgénicos para que la gente conozca que son muchos. Sí, y aparte que es un término no muy conocido popularmente que sea transgénico, ¿no? Como que uno va al supermercado y compra alimentos. No ve y Exacto. no tiene idea de cuál fue su proceso, si son transgénicos o no Pero un claro transgénicos. ejemplo, ahora uno encuentra sandía sin pepa, pimentón negro, zapallo italiano redondo, Tomate etcétera. negro, por ahí también vi Tomate también. negro, tomate en todo el año, entonces ahí ya sabemos que ese alimento no es natural y lo mismo pasa con las harinas, con el trigo, con la soya, con el maíz, con la avena. Entonces nuestro sistema digestivo no está preparado para tolerar esas moléculas. Ya, en resumen, por eso que en estas décadas se da más que antes, porque los alimentos no son naturales como en esos años, todos Claro. procesados. Oye, María Victoria, ¿y cuáles son los tratamientos para una persona con celiaquía? ¿Qué es Sacar lo...? el gluten, Claro. Solamente el solamente. tratamiento es alimentario, ¿no? Solamente tratamiento alimentario cuando el paciente cursa con una depresión fuerte, producto de que se siente aislado porque no puede comer los mismos alimentos que el resto de la gente, obviamente acudir a un especialista en salud mental, y el fierro y complejos vitamínicos porque la mayoría cursan con cuadros de anemia. Por lo mismo, porque como el intestino está dañado, la absorción de nutrientes es menor, O pero sea, principalmente alimentaria. podríamos decir que existen niveles de celiaquía. O sea, más que niveles de celiaquía, va a depender de cuánto se demoró la persona en ser diagnosticada como celíaco y cuán dañado esté su intestino. Porque si lo podemos pesquisar en etapas primarias de la enfermedad, obviamente que el tratamiento va a ser mucho mejor, tal vez ni siquiera requiera de fierro ni de vitamina porque está recién empezando y la inflamación no es tan alta y el daño en el intestino tampoco es tan grave que no nos permita absorber nutrientes. Si me demoro años en diagnosticarlo, lo más probable es que yo ya esté desnutrida desde el punto de vista nutricional. Que ella requiera complejo B, calcio, fierro, etcétera. Como el tener celiaquía restringe muchas vitaminas de nuestro alimento, tengo que, aparte de alimentarme con alimentos que no tengan gluten, tengo que, aparte, tomar vitamina y algún otro componente que ayude a mi cuerpo. Sí, claro que sí. Por eso es importante que cuando el paciente se diagnostica con esta enfermedad celíaca, se haga un hemograma para ver cómo está el fierro y se haga vitamina B12, vitamina D, calcio principalmente, porque la absorción de los nutrientes es en el intestino delgado. El desecho de los nutrientes todo lo que no nos sirve es en el intestino grueso, que es el colon. Por lo tanto, esta enfermedad afecta intestino delgado. Ahí está entonces la respuesta. Oye, María Victoria, nos queda poquito tiempo, entonces vamos a hablar también
de la Fundación Convivir, que es una página web donde pueden ingresar todos quienes tengan la enfermedad celíaca y quienes no, también para saber de qué trata, cómo convivir con esta enfermedad, donde también existen distintos tipos de información con respecto a la alimentación y listado de qué alimentos comer y que estén certificados. ¿Qué más nos puedes decir de la página, María Victoria? Además, la Fundación Convivir tiene grupos de apoyo para que la gente aprenda a convivir con esta enfermedad. Psicólogos, terapeutas, la contención familiar también, porque como en todo orden de enfermedades autoinmunes para el resto de la familia igual es complicado adaptarse. O sea, algo tan simple como que un fin de semana quieran hacer una pizza, ya para esa persona celíaca tiene que ser distinta. O pensar en, no sé, comerse un completo, ya el pan tiene que ser diferente, la vienesa tiene que ser de otra marca, la mayonesa tiene que ser distinta. Entonces es un trabajo en familia, es un trabajo, la familia tiene que formar un equipo como en cualquier enfermedad autoinmune y comprender que la persona es distinta. Hay gente que te dice, pero ¿cómo no te voy a poder comer un pedacito de pan? Si mira, es un pedacito, prueba esta amiguita. Esa amiguita de pan que la persona va a probar, o ese trocito pequeñito de queque, que para uno es tan inofensivo, además uno dice, lo hice en casa, está higiénico, es casero, bla, bla, bla. Eso que uno ve tan inofensivo produce un gran daño al intestino, mucho daño. Entonces la persona puede que, al probar un trocito pequeño de queque, solamente por no dejar mal a otras personas, puede estar una semana entera con cuadros de diarrea, un dolor de estómago horrible. Y además de eso se está desnutriendo. Entonces es importante que la familia comprenda que se tiene que alimentar de manera distinta. Así es. Eso lo... Ya, María Victoria, se nos acaba el tiempo en el programa de hoy. Te quiero agradecer nuevamente por compartir conmigo este nuevo capítulo sobre las enfermedades celíacos. Esperamos tener nuevos programas con nuevas enfermedades. Sí. ¿Qué nos traerías en la próxima semana? La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a hablar acerca de enfermedades de la salud mental, que está hoy en día la crisis de pánico, cuadros ansiosos, los tipos de depresión y sus tratamientos. Ya sobre todo en estos tiempos tan duros que estamos viviendo de pandemia, la verdad es que hay mucha gente cursando alguno de esos síntomas. Así que con eso nos vamos a ir la próxima semana, si Dios quiere. Así es. Entonces les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, un abrazo virtual. Esperamos seguir contando con sus visualizaciones en nuestro canal. Dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en un próximo programa en Sin Límite en Cuarentena. Chao, chao. Un abrazo, un abrazo.